Bien, nuevamente muy buenos días. Espero hayan tenido un buen día ayer, hayan descansado y estén listos pues para adelantar algo del tema, algo diferente a lo que veníamos trabajando. Acuérdense que ustedes presentan mañana el parcial temprano de 7:15 a 8:45. Ya está dispuesto el cuestionario y pues mañana apenas ustedes ingresen a las 7:15 van a tener el tiempo para resolver el parcial y tienen 10 minutos para poderme enviar por la agenda virtual como mensaje, no en el cuestionario, sino por agenda virtual, pueden enviarme la solución del parcial. Acuérdense que si se pasan de los 10 minutos, pues ya no califico ese parcial. ¿Listo? La idea es que me lo envíen como archivo PDF, es mucho más sencillo, mucho más fácil para mí revisarlo y para ustedes creo que enviarlos porque no pesa tanto. Entonces les recomiendo por favor que lo envíen en PDF. Si ya no lo pueden enviar en PDF, pues entonces me lo envían como imagen o como fotografía. Eh, Acuérdense que el parcial va hasta la clase pasada, o sea, todo lo que vimos de multiplicación, multiplicación de monomios, multiplicación de monomio por polinomio y multiplicación de polinomio por polinomio. Hoy voy a hacer un ejemplo de multiplicación de polinomio por polinomio, pues como para que lo tengan en cuenta y se recuerden varias cosas y vamos a adelantar toda la parte, toda no, una parte de división de expresiones algebraicas en donde se van a tener en cuenta pues otras propiedades diferentes, digamos que dos diferentes a las que veníamos trabajando en multiplicación, pero no es nada del otro mundo. De todas maneras vamos a tener la misma cultura y como lo van a ver ahorita en la explicación, se empieza por signos, luego por coeficientes, luego por las letras y ahí con las letras los exponentes. ¿Listo? Entonces, Valerie me pregunta que si avisa por fallas. Sí, tienes que avisarme, pero de todas maneras, ¿cuál es la idea? Que ustedes apenas accedan al cuestionario, ahí les va a mostrar el parcial. Cuando ustedes les muestre el parcial, traten de copiarlo en una hoja y ya se desentienden de la plataforma. Después ustedes me van a enviar la actividad o la justificación del parcial cuando finalice el tiempo. Es decir, que ustedes tienen hasta las 9 de la mañana para poderme enviar la justificación del parcial. Entonces solamente hay dos momentos en los que van a utilizar el Internet. Uno, cuando accedan al cuestionario, que ahí les va a mostrar cuál es el parcial, la imagen. Y al final cuando me tengan que entregar la justificación. No hay necesidad que estén todo el tiempo conectados en Internet. Entonces, pues toca que mires ahí lo de la conexión, a ver, y si tienes algún tipo de inconveniente, pues tienes que escribirme temprano, pues para mirar qué hacemos. ¿Listo? Entonces, empecemos con el ejemplo. Permítame, yo bajo aquí, organizo aquí la cámara para que todos puedan ver y ya. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar en multiplicación este único ejemplo, pues para que lo tengan en cuenta, en donde voy a multiplicar menos 5x a la 3 más 2x al cuadrado menos 5x más 2 multiplicado por 3x al cuadrado más 5x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes cómo hacen para saber cuántos términos va a tener la multiplicación más no la respuesta? O sea, cuántas multiplicaciones van a salir. Entonces, ustedes cuentan cuántos términos tiene el primer paréntesis. Uno, 2, 3, 4. Y el otro tiene uno, 2, 3. Y 4 por 3 es 12. Quiere decir que vamos a tener 12 multiplicaciones que van a ser parte de la respuesta que vamos a tener al final. No estoy diciendo que la respuesta final vaya a tener 12 términos, sino que para llegar a la respuesta vamos a tener 12 multiplicaciones. La respuesta pues, puede tener 6, 7 términos, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, algo en que fallaron algunos de ustedes en la actividad que me enviaron la semana pasada era que no tenían en cuenta el signo. Lo escribían, pero no lo tenían en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Este menos 5x a la 3 lo van a multiplicar por los tres términos de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a quedar ahí? Va a quedar menos 5x a la 3 multiplicado por 3x a la 2. Menos 5x a la 3 multiplicado por 5x. Menos 5x a la 3 multiplicado por menos 2. ¿Listo?
Tengan en cuenta que estoy tomando signos y estoy tomando todo lo que me dicen aquí que hace parte de cada término. ¿Listo? Ahora, menos por más menos, 5 por 3, 15, x3 y x2, x5. Ahora voy con el otro, menos por más menos, 5 por 5, 25, x3 y x1 es x4. Y acá, menos por menos va a dar más, acuérdense que no lo coloco porque ya sé que es positivo, 5 por 2, 10, x3 y aquí no tiene nada, entonces dejo el x3. Listo, está la multiplicación del primer término por todos los de allá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar este segundo término por los 3 de aquí. ¿Listo? Entonces, voy a tener 2x al cuadrado multiplicado por 13x al cuadrado, 2x al cuadrado multiplicado por 5x y 2x al cuadrado multiplicado por menos 2. Entonces, más por más es positivo, 3 por 2, 6, x2, x2, x4. Más por más, 5 por 2, 10, x2 y x1, x3. Y más por menos, 2 por 2, 4. x2, aquí no hay letra, entonces dejo x2. ¿Listo? Y ahora voy a multiplicar este término, menos 5x, por estos 3 otra vez. ¿Listo? Ojo con el signo, este es negativo, entonces aquí queda menos 5x multiplicado por 3x al cuadrado, menos 5x multiplicado por 5x y menos 5x multiplicado por menos 2. Entonces aquí la multiplicación, menos por más menos, 5 por 3, 15, x1 y x2 da x3, menos por más menos, 5 por 5, 25, x1 y x1 es x2, y aquí menos por menos más, 5 por 2, 10, y aquí aparece una x, entonces dejo la x. Y me hace falta unas multiplicaciones. ¿Cuál es? ¿O cuáles son? Este 2 positivo lo voy a multiplicar por los 3 términos del paréntesis. Entonces aquí voy a tener 2 multiplicado por 3x al cuadrado, 2 multiplicado por 5x y 2 multiplicado por menos 2. Entonces aquí 2 por 3, 6. Obviamente más por más es el signo. 3 por 2, 6. X al cuadrado porque es la única letra que hay. Más por más, 5 por 2, 10. Y aquí x. Y más por menos, 2 por 2, 4. Listo. ¿Cuántas multiplicaciones salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que era lo que decíamos al principio. Como esto tenía 4 y este tenía 3, 4 por 3, 12. Aquí están las 12 multiplicaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir todas las multiplicaciones y voy a mirar a partir de este momento si existen términos semejantes. ¿Listo? Entonces, voy a escribir menos 15x5 menos 25x4 más 10x3 más 6x4 más 10x3 menos 4x2 menos 15x3 menos 25x2 más 10x. Voy a continuar aquí abajo porque no me cabe. Entonces quedaría más 6x al cuadrado, que es este, más 10x menos 4. Listo. Esa no es la respuesta. Esa es parte la materia prima de la respuesta, que son las 12 multiplicaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, permítame, yo acomodo un poquito acá, listo. Buscar términos semejantes. ¿Y qué es términos semejantes? Son términos que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces, 15x a la 5. ¿Hay alguno con x a la 5 además de este? No. Entonces yo coloco menos 15x a la 5. Ahora, x a la 4. Ustedes tienen aquí
menos 25x a la 4 más 6x a la 4. Entonces ustedes lo que hacen es, ya saben que la respuesta va a ser x a la 4 y lo que hacen es operar los coeficientes. Menos 25 más 6 da menos 19x a la 4. ¿Sí? Porque son términos semejantes. Entonces dejan el x a la 4 y operan los coeficientes. Lo mismo que hacíamos en suma y resta. Ahora, sigue x a la 3 porque de una vez lo estoy organizando. Entonces, x a la 3 hay 10x a la 3 más 10x a la 3 menos 15x a la 3 y no hay más. Entonces, 10 más 10, 20. Y 20 menos 15 da 5 positivo. Entonces, más 5x a la 3. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? X a la 2. Entonces, x a la 2 tenemos menos 4x a la 2 menos 25x a la 2 más 6x a la 2. Entonces, menos 4 menos 25 da menos 29. Y menos 29 más 6 da menos 23. Entonces, menos 23x a la 2. ¿Listo? Ahora con los que tienen x solamente. Entonces hago el recorrido aquí. Este tiene x más 10x y aquí hay otro más 10x. Y más 10x más 10x da más 20x. Aquí no cambia el exponente. Si esto es x y esto es x, aquí va x. Si esto era x3 y esto era x3, pues queda x3. Y ahora escribo el término o los términos que son solamente número, porque ya vea, x5, x4, x3, x2, x1, sigue el que no tiene x. Y el único que no tiene x es este. Entonces esto es menos 4. Entonces acá, esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Entonces, multiplicaciones, ¿cómo hago para saber cuántas multiplicaciones? Pues cuento cuántos términos hay aquí, cuento cuántos términos hay en el otro paréntesis y se multiplica. Entonces 4 por 3, 12, van a salir 12 términos de la multiplicación, que son estos 12. Y luego lo que hago es agrupar en términos semejantes operando los coeficientes de cada uno de los términos. Aquí yo no hago ley de signos. Ahí lo único que estoy haciendo es que, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el x4, menos 25x4 más 6x4, yo ya sé que la respuesta es x4, ¿y cuánto es menos 25 más 6? Da menos 19. Acuérdese que cuando los signos son diferentes se restan y se deja el signo del mayor. Es mayor 25 y tiene signo negativo, quiere decir que la respuesta va a ser negativa. Esto fue lo mismo que vimos en el primer periodo de suma y resta de expresiones algebraicas. Entonces aquí estamos combinando las tres operaciones, suma, resta y multiplicación. ¿Listo? ¿Cuándo se trabajan los exponentes? Aquí, en estas multiplicaciones, porque aquí se vea x3 y x2, porque como es una multiplicación, x3 y x2 da x5. Entonces ahí se están sumando los exponentes y se está aplicando la propiedad que hemos visto. Hasta ahí, ¿quién tiene alguna duda? Bueno, mientras me preguntan, ¿llegó el señor Ospina? El señor Ospina. Ok. Creo que me faltaba solamente Ospina. Y Ana María Parra. Ana María Parra está. Listo. Les recomiendo a los dos que acabé de llamar ahí a lista, llegar temprano, porfa. Listo, ya habían pasado 5 minutos después de que ustedes llegaron. Acuérdense que cuando sucede eso, pues no les doy acceso ya a la siguiente sesión. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que decir frente a esto? ¿Ninguna? Sergio, por favor, abre su micrófono y me hace la pregunta porque es que no puedo estar pendiente ahí del chat porque el mensaje se va muy rápido. Hola, profe. Dígame. Profe, por ejemplo, si uno tiene o sea, la primera letra siempre va a tener el mismo exponente, entonces tiene, por ejemplo, x2 y y3, y después tiene otra vez x2 y y2, pero mi duda es qué pasa si no tiene el y, se coloca al final, o sea,
Sí, es solo x2 y están esos otros dos. Entonces miramos a ver si le entendí. Hay alguna pregunta sobre este ejercicio para poderlo borrar? ¿No hay ninguna? Listo. Entonces, voy a mirar a ver si le entendí la pregunta a Sergio. Hagamos un ejemplo que tenga más letras. Entonces, si yo por ejemplo tengo esta clase de ejercicio, donde tengo menos 5xy a la 3 más 3xy multiplicado por 2x al cuadrado más 5xy menos 3. Más o menos es así lo que me quiere preguntar Sergio. O sea, si tienen varias letras, ¿cómo se hace? Ah, no, profe, es como en la organización ya, o sea, cuando se va a organizar si uno tiene esos tres que Ah, te ok. dije. Bueno, vamos a mirar aquí el ejercicio. Miremos si en la solución en la organización eh, se da respuesta a la pregunta que me está haciendo. Entonces miremos este otro ejemplo. Entonces, aquí hay dos términos y aquí hay tres. 3 por 2, 6. Quiere decir que van a salir 6 multiplicaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es que este término que está aquí lo voy a multiplicar por los 3 de allá. ¿Listo? Entonces, ojo con los signos. Menos 5xy a la 3 lo multiplico primero por 2x al cuadrado, luego menos 5xy a la 3 lo multiplico por 5xy y luego menos 5xy a la 3 lo multiplico por menos 3. Entonces vamos a hacer esas tres multiplicaciones. Aquí, menos por más menos, 5 por 2, 10, x y x2, x3. Y como este no tiene y, entonces dejo la y de este término. Entonces va a quedar y a la 3. ¿Listo? Ahora, el siguiente, menos por más menos. 5 por 5, 25. x1 y x1 da x2. y3 y y1 da y4. Listo. Ahora, menos por menos va a dar más. 5 por 3, 15. Estos no tienen letra, entonces dejo las letras de este término, que es xy a la 3. ¿Listo? Ahí están las primeras tres multiplicaciones. Ahora, lo que voy a hacer es tomar este otro término y lo multiplico por los 3 de allá. Entonces aquí voy a tener 3xy, lo voy a multiplicar por 2x al cuadrado. 3xy lo voy a multiplicar por 5xy y 3xy lo voy a multiplicar por menos 3. ¿Listo? Entonces, más por más, 3 por 2, 6. X y x2 da x3. Y aquí está y solita y este no tiene y, entonces dejo la y solita. Más por más, 5 por 3, 15. X y x1 y x1 da x2. Y1 y y1, y2. ¿Listo? Y ahora, más por menos, 3 por 3, 9. Y como este no tiene letra, entonces le dejo las de acá, que es xy. Listo, salieron las 6 multiplicaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 multiplicaciones. Ahora lo que voy a hacer es escribir el resultado de esas 6 multiplicaciones. Entonces voy a tener menos 10x3, y3, menos 25, x2, y4, más 15, x, y3, más 6, x3y, más 15x cuadrado, y cuadrado, y aquí abajito menos 9xy. Listo. ¿Cómo hago para organizar eso? Primero, debo mirar si hay términos semejantes. Acuérdense que términos semejantes es que tengan las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces, todos los términos tienen xy. Voy a mirar si tienen los mismos exponentes y las mismas letras. Aquí tengo x3y3. ¿Hay alguno con x3y3? Ninguno. x2y4. x2y4, no hay ninguno. x1y3. x1y3, no, este es x3y1, es al contrario, o sea que no es término semejante. ¿Qué conclusión saco de todo esto? Que no hay términos semejantes. Entonces, yo puedo decir que esta es la respuesta.
Pero entonces, ¿cómo organizo la respuesta? Como son dos letras, tengo que organizarla alfabéticamente por la primera letra. O sea, la primera letra es X y tengo que buscar el máximo exponente de la X. Entonces, ¿cuál es el máximo exponente de la X? Aquí tengo X3, X2, X1, X3, X2, es X3. Entonces, hay 2 con X3, menos 10X3Y3 y hay más 6X3Y. ¿Cuál es el mayor de los dos? Este, el primero. ¿Por qué? Porque Y tiene otro exponente grande. Mejor dicho, la suma de los dos exponentes es mayor. Aquí es 3 más 3, 6 y 3 más 1, 4. Quiere decir que el mayor es este. ¿Listo? Entonces dejo este menos 10x3y a la 3 y luego escribo más 6x3y. Ahora, ¿cuál sigue? X2. Mire, X2 está este y está este. ¿Cuál de los dos escribo primero? El mayor de los dos. Aquí es 4 y 2, 6. 2 y 2, 4. Es decir, que va a ir primero este. Entonces, menos 25 x2y4. Y después va más 15 x2y2. Luego, ¿cuál sigue? X1. Pero X1 tiene dos términos también. Vean, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Qué se escribe primero? Aquí es 1 y 3, 4, 1 y 1, 2. Se escribe primero este. Entonces aquí sería más 15xy a la 3 y por último menos 9xy. Y esa es la forma de organizar un polinomio que tiene varias letras. ¿Listo? Entonces, cuando hay dos que tienen el mismo exponente, la x, lo que hago es mirar la suma de los dos. ¿Cuánto da? Y siempre coloco el primero, pues el que más suma me dé. Sergio, no sé si ahí contesté su pregunta. Sí, profe, pero si uno le quita la Y y están otra vez esas dos, o sea, está el 10x3y3 más el 6x3y y, por ejemplo, un 2x3. Se colocaría de últimas El el 2? 2x, exactamente, el 2x3, porque es el menor de los que tiene ahí. Ah, ok, Exacto, exacto. gracias. Bueno, vale. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta de estos dos ejercicios que acabamos de hacer? ¿Ninguna? Bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar en lo que es los preliminares de división, porque este es un tema que vamos a desarrollar. Yo creo que tenemos otro encuentro esta semana, después del parcial. Entonces, podemos trabajar esa parte de división. Esta semana yo no les voy a dejar actividad, porque la actividad pues es que estudien para el parcial. O sea, la nota de esta semana es el parcial. Entonces, vamos a trabajar división de expresiones algebraicas. Y cuando yo digo que vamos a trabajar división de expresiones algebraicas, entonces vamos a tener en cuenta unas propiedades adicionales a las que estábamos trabajando en multiplicación. ¿Cuáles vamos a trabajar? Acuérdense que cualquier letra o número elevado a la 1 me va a dar el mismo número. Cualquier letra o número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Y aquí van a aparecer dos adicionales a las que veníamos trabajando. ¿Y cuáles son? Que si yo tengo x a la m dividido x a la n, es decir, si yo tengo la misma letra dividiéndose y los exponentes son diferentes, lo que hago es dejar la misma letra y ahora los exponentes no se suman sino que se restan. Y siempre se coloca el de arriba primero y luego el de abajo. Entonces, m menos n, que es lo que yo tengo aquí. Ahorita en un ejemplo lo vamos a ver mucho más fácil. Y a partir de eso nos van a dar exponentes negativos. Y cuando me dan exponentes negativos, yo los tengo que volver positivos. ¿De qué manera? Si yo tengo x elevado a la menos m, es decir, que el exponente sea negativo, ¿cómo hago para volverlo positivo? Lo que hago es poner un 1 y bajarlo. Y al bajarlo ya queda con el exponente positivo. ¿Listo? O sea, cambiarlo de posición. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, bien sencillito. Si yo tengo, aquí vamos a trabajar monomio entre monomio. ¿Listo? Si yo tengo el siguiente ejemplo, donde es menos 25x a la 3y sobre 5x2y, por ejemplo, tenemos esa división.
¿Qué es lo que primero hago? Dividir signos. Menos por más, menos. O sea, aplico ley de signos. Luego voy con los números. Miro si se pueden dividir o si se pueden simplificar. Si no se puede dividir o no se puede simplificar, se dejan igualitos. ¿Listo? Entonces, 25 dividido 5 da 5. Listo. Ahora, esta x la opero con esta x. ¿Vea? Entonces, dejo la x y escribo 3 menos 2, que es el exponente de abajo. Y ahora voy con la y. Y, aquí es 1 y aquí es 1, entonces es 1 menos 1. ¿Listo? Esa es la forma de dividir expresiones, en este caso monomios. ¿A qué va a ser igual? A menos 5. 3 menos 2 da 1, o sea que va a quedar x a la 1. Acuérdense que no se coloca el exponente. Cuando no tiene, yo ya sé que es a la 1. Y 1 menos 1, 0, o sea, y a la 0. Entonces ese y a la 0, ¿qué va a pasar? Se convierte en 1. Entonces, esto se convierte en 1. Y como es una multiplicación, entonces yo multiplico menos 5 por 1, pues va a dar menos 5. Casi que puedo decir que se elimina ese término. O sea que la respuesta final es menos 5x a la 1. Aquí no le voy a colocar el exponente. Y este sería el resultado de la división. ¿Listo? Entonces, hago un resumen aquí. Primero signos, luego miro los coeficientes si se pueden dividir o se pueden simplificar. Después las letras que sean iguales aquí x y aquí x, entonces se restan los exponentes, tanto de x como de y. ¿Listo? Cuando yo hago esa resta, aquí 3 menos 2 me da 1 y 1 menos 1 me da 0. Siempre que tengan un término que dé a la 0, eso va a ir o se va a reemplazar por 1. ¿Y qué significa 1? Que van a multiplicar esto por 1, o sea que va a dar lo mismo. Casi que les estoy diciendo que pueden eliminar este término, porque al eliminarlo es como si multiplicaran por 1, es decir, que se queda esto. Y menos 5x a la 1, pues da menos 5x. Aquí no le estoy colocando el 1 porque ya saben que cuando no hay exponente es 1. ¿Listo? Voy a hacer otro ejemplo. Yo tengo 24 a la 4b a la 6 sobre 9 a la 7b a la 3. Entonces voy a trabajar con esos dos monomios. Lo primero que hago es los signos. Más por más, más. Entonces ya sé que va a dar positivo. Voy a mirar si esto se puede simplificar. A 24 le puedo sacar mitad, pero a 9 no. O sea que no es simplificable entre 3. 24 dividido 3 da 8. 9 dividido 3 da 3. Y hasta ahí se puede. Entonces coloco 8 sobre 3. ¿Listo? Ahora, esta A la voy a operar con esta A. Entonces dejo la A y escribo el exponente de arriba, 4, y le resto el de abajo, menos 7. ¿Listo? Y ahora voy con B. Aquí hay B y aquí hay B. Entonces B, 6 menos 3. ¿Qué pasa si no tiene compañero abajo? O sea que si no estuviera esta B3, pues entonces se deja solamente B6. Eso no tiene problema. Ahora, 8 tercios. 4 menos 7 da menos 3. Aquí dio negativo. Y 6 menos 3 da 3, positivo. Esta podría ser una primera respuesta, pero ¿por qué no les voy a dejar que me den esa respuesta? Porque esto es negativo. ¿Y cómo convierto ese negativo a positivo? Pues lo que hago es bajarlo con el 3, es decir, el 8 va a quedar ¿con quién? Con este que es positivo, ve a la 3. Y abajo va a quedar el 3 y bajo este a la menos 3 como a la 3 y listo, ya quedó positivo. Y este sería la solución de ese ejercicio. Entonces, ¿qué dice ahí? Lo positivo lo dejé arriba y lo negativo lo bajé, pero al bajarlo se le quita el negativo, se convierte en positivo. Aquí les había dicho que se pone un 1. Pues aquí como hay otro número, pues no hay necesidad de poner el 1, simplemente se baja. ¿Listo? ¿Qué dudas hay ahí? Preguntas, dudas, inquietudes. Por eso les digo, este va a ser el preliminar de división de expresiones algebraicas. Qué pena que me atraviese por acá. Va a ser división de expresiones algebraicas. La clase de esta semana creo que tenemos una clase después del parcial. Entonces vamos a trabajar ya pues un poquito más a fondo estas divisiones. Y la próxima semana pues vamos a dejar la actividad sobre esto. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir trabajando y a ir avanzando y poniéndole un poquitico más de dificultad a los ejercicios, pero no es mayor cosa.
¿Listo? ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas hay? ¿Ninguna? ¿Así quedó entendido? ¿Todo perfecto? Bien, Laura Manrique. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Listo. Jamaica, tampoco. La señorita Roa, que creo que en la actividad en algo por ahí de multiplicación falló en algo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Listo. Entonces, por favor, revisen la guía sobre este tema. Laura me pregunta, ¿esto entra en el parcial de mañana? No. Acuérdense, iniciando la sesión les dije, el parcial va a ser solamente de multiplicación. División va a ser para el parcial número 2, que ese ustedes lo tienen dentro de 15 días. Entonces, no se preocupen porque si esto entra en el... Igual esto está muy fácil. Entonces, podría entrar, pero no lo voy a dejar en el parcial. Solamente vamos a trabajar todo lo de multiplicación. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, pues dejamos hasta ahí. Tengan en cuenta que vuelven a tener clase en 10 minutos. Entonces, por favor, alisten sus cosas para la siguiente clase para que no vayan a llegar tan tarde. Y nos hablamos pues mañana en el parcial. Tengan en cuenta el horario desde 7:15 a 8:45 y 10 minutos después de esa hora me tienen que entregar las justificaciones o enviármelas como mensaje en la agenda virtual. No me las vayan a enviar por ningún otro lado, como mensaje en la agenda virtual. ¿Listo? Entonces, nos hablamos. Un buen resto de mañana y estudien por favor para el parcial. ¿Listo? Nos vemos. Que estén muy bien.